Estaba apagado. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren súper bien en la presencia del Señor. Se ven todos muy lindos. Así que hoy es un día especial. Dios nos ha regalado vida, nos ha regalado salud y poder estar aquí aprendiendo de Él, adorándole. Bien. Vamos a orar primero, a presentarnos delante del Señor. Amado Señor, en esta hora, Padre, vamos a tu divina presencia, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por aquel sacrificio tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros, por esta humanidad, Señor, que estaba perdida. Gracias por tu gran amor y misericordia. Yo te pido a ti, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta lección, que seas tú el expositor de esta palabra, porque tú eres el gran maestro, el gran yo soy, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, esta lección se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero en realidad el título principal es El Espíritu Santo me ayuda a crecer. ¿Ya? Pero hace una pregunta allí, hace una introducción allí. ¿La ven? ¿Ven bien? ¿Ah? ¿Quién es el Espíritu Santo? Sí, ese era un subtítulo. Es la tercera persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo. Para nosotros, Dios mismo. Vamos a ver en Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Quién lo va a leer? 22 y 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Dice que contra tales cosas no hay ley, ¿ya? Entonces dice que en el sermón más grande, más famoso de Jesús, cuando estuvo en la tierra, es Mateo 5, el capítulo 5 al capítulo 7. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a dar a los necesitados y a priorizar el reino de Dios en nuestras vidas. Sus palabras marcaron, delinearon las altas expectativas para aquellos que pertenecen a su reino. ¿Quiénes son los que pertenecen a su reino? Somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Pero lleva mucho tiempo que nosotros nos demos cuenta que hay un problema y por el cual a veces nosotros nos detenemos en el crecimiento. Dice, es simple, no podemos cumplir perfectamente esos requisitos, ¿ya? Porque tenemos nuestra naturaleza humana, nuestro carácter, nuestra forma de ser, de vivir, ¿ya? Entonces dice, no podemos cumplir perfectamente esos requisitos por nosotros mismos. O sea, yo aunque me esfuerce por ser cambiada, mi modo de ser, de vivir, de actuar, no puedo, aunque lo desee con todo mi corazón. Solamente necesitamos más que eso. No nos nace amar de manera natural a aquellos que nos maltratan. A usted le cuesta, ¿no es cierto?, amar a una persona que lo maltrata en cualquier circunstancia, ya sea físicamente, emocional, de cualquier forma, nos trata mal. Y nosotros lo único que queremos es desaparecer del lado de esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza humana
Y a veces somos muy egoístas para ser generosos con aquellas personas. Y pasamos mucho tiempo construyendo el reino de nuestra vida, o sea, construyendo mi propia vida, mi propia naturaleza, mi propio modo de ser, ¿ya? Pero en el lugar del reino, de que Dios sea el que se manifieste en nuestras vidas, nos cuesta dejar ese lugar, ese espacio para el Señor, ¿ya? Entonces, ¿por qué cree usted que Jesús nos encargó vivir una vida que Él sabía muy bien que no podemos vivir por nosotros mismos? La clave es que Jesús nunca nos pidió vivir de acuerdo a nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza no se puede, ¿ya? Sino que Él pasó la mayor tiempo de su vida en la carne, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñando a sus discípulos y a la gente que se agolpaba a Él, la obra del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ¿ya? A todos sus seguidores Jesús le dijo que les convenía que Él se fuera porque la presencia del Espíritu Santo vendría a sus vidas. Les convenía a ellos y ahora a nosotros, ¿ya? La generación venidera que somos nosotros. Dios en la carne realmente fue un regalo maravilloso para ellos y para todo lo que nosotros conocemos ahora de la historia, ¿verdad? Pero Jesús dentro de nosotros, o sea, el Espíritu Santo viviendo, morando dentro de nosotros, es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos da el poder para servirle. Él nos guía en la enseñanza en lo que nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, Él nos capacita. Él nos capacita en lo que nosotros es tan imposible muchas veces hacerlo. Él nos da una capacidad divina para poder servirle de una manera única. Vamos a examinar en más detalle cómo el Espíritu Santo nos ayuda a crecer. Ya leímos Gálatas 5, 22, 23. Todo árbol frutal sano produce el fruto que se espera de él, ¿verdad? Yo tengo un durazno en mi casa y produce durazno. Claro, ¿cierto? El manzano produce manzanas y el naranjo produce naranjas. Los cristianos sanos en desarrollo producen el fruto del Espíritu, que consiste en 9 cualidades expresadas, la perfección en la vida y el ministerio de Jesús, ¿ya? Pero hay una cosa, ¿cree usted que hay algún fruto que está a lo mejor dañado dentro de nosotros mismos? Sí. Hay frutos personas que están dañadas emocionalmente, físicamente, que no pueden crecer a la rapidez que a lo mejor ustedes crecemos, que no pueden dar bien el fruto que esperamos nosotros. Pero sin embargo Dios tiene amor, paciencia para esperar que ella sea sanada y sea creciendo de nuevo, dándole el crecimiento que es necesario para su desarrollo. Cuando Pablo escribió a las 9 iglesias en la región de Galacia, enseñó cómo podemos saber que el Espíritu Santo nos está ayudando a ser como Jesús y a vivir como Él. Esta lista que Él llamó el fruto del Espíritu es esencial para nosotros mientras seguimos a Jesús, ¿cierto? Nosotros tenemos un caminar en la vida de Jesús. A veces es lento, otras veces es más rápido. Así como el fruto de cada árbol demuestra si el árbol está sano, el fruto de cada cristiano hace también lo mismo, ¿ya? Cuando nuestra vida es observada por otros, ¿qué fruto ven? Si ellos ven el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ciertamente estamos llegando a ser como Jesús. Nos estamos acercando a la semejanza de Él. Leemos lo que compartió Pablo. También dice,
la observancia. Dice que nosotros todos, de una forma u otra, aunque no lo demostremos a veces, nos observamos. Y en Hebreos 12:1 dice que hay una gran nube de testigos y que esa gran nube de testigos está observándonos a nosotros, nuestros vecinos, nuestra familia que no conoce de Dios, amigos. Aquí mismo en la iglesia nos observamos sin darnos cuenta a veces lo uno lo otro. Este vino así, este acá, este actuó así, se enojó, no se enojó. Y nos ponemos en esa posición. Pero nosotros debemos tener un desarrollo igual que Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo sí se puede. Sí se puede. Leemos lo que compartió Pablo, ¿ya? El Espíritu Santo produce un fruto. Pablo enumeró 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que crece en nuestras vidas. Sin embargo, él se refirió a uno solo, el fruto del Espíritu. Esto tal vez parezca algo menor, pero aporta algo significativo. No es un asunto de elegir una manifestación del fruto como manifestaciones que deberían madurar si estamos abiertos al crecimiento y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo quiero crecer, si yo quiero ser semejante a Dios, yo le voy a pedir a Dios que me ayude a crecer en lo que yo sé que estoy detenida, que estoy estancada, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo sí vendrá y me ayudará y dará el fruto. Yo les contaba el domingo a unos hermanos que nos tocó como clase también a los maestros, y yo les contaba que resulta que yo estuve trabajando por 7 años y medio en Viña, y resulta que mi jefa era súper así perseguidora, ¿ya? Entonces tenía un carácter muy fuerte. Entonces yo llegaba en la mañana y me decía, Gladys, esto, hoy día es lunes, esto. Pero tenía una lista en el closet también de lo mismo. Entonces yo decía, si ya lo sé, ¿para qué me lo nombra otra vez? Ya, pero me pasaba retando, no me dejaba ni en el baño tranquila, porque entonces yo, para orar, yo tiraba la cadena, dejaba correr el agua, todas esas cosas, ¿ya? Entonces le decía, Señor, y me quejaba delante del Señor, pues ya. Señor, mire, esta mujer me va a gastar el nombre, le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí allá. Y un día X, el Señor me habla y me dice, ella es el faraón. Yo me sorprendí, ¿el faraón? Claro, ella era el faraón, ella mandaba todo ahí, ¿ya? No era mi jefe, ya ella tenía los galones de él porque él era vicealmirante, ya, pero los usaba ella. Entonces yo dije, Señor, entonces quiere decir que yo soy la esclava, ¿ya? Entonces decía, Señor, ayúdame, por favor, y me quejaba. Pero un día el Señor me mostró en un sueño en la noche que esas cocinas tenía 2 partes para entrar. Entonces ella entraba por una y me decía, Gladys, mire el regalo que le tengo. Y ella entraba con un ramo, un racimo de uva así tan grande, y así eran los gajos, ¿ya? Y me dice, mire Gladys, resulta que mi hermana se compró una parcela y me regaló mucha uva, entonces yo la quiero compartir con usted. Y me daba así, cuando a mí le decía yo, y desperté. Entonces entendí que Dios con ella me estaba puliendo el orgullo, me estaba puliendo los frutos que yo necesitaba para el servicio de Dios. Me acuerdo que en ese entonces, inclusive, no me acuerdo si estaba en el 1er o el 2.er año de estudiar y todas esas cosas, así que me costó. Pero cuando yo lo entendí, yo le dije, Señor, ayúdame.
Y empecé a puro orar por ellos, hasta el día en que salí. Entonces Dios a veces nos prueba de tal manera y no nos damos cuenta, con situaciones de esa forma para enseñarnos algo, ¿ya? Entonces, bueno, al final de cuentas cuando salí, lo digo para la gloria del Señor, salí bien y salí por la puerta, porque ella se le llenaron los ojos de lágrimas, y ella era una mujer muy activa. Y sin embargo se le llenaron y él me dijo, usted, Gladys, me dijo, usted trabajó estos 7 años y medio, dijo, los trabajó con excelencia, así que si usted quiere una carta, yo se la doy. Y ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, sí, Gladys, sí. Bueno, le digo que cuando salí iba por una calle así, caminando hacia 1 Norte, y a mí por primera vez se me cayó un saco de aquí. Y lo sentí, el peso que yo llevaba y que se me cayó. Y yo le dije, Señor, de ahora yo te quiero servir, porque puse mi mano como balanza. Entonces aquí está el terreno espiritual y aquí está lo material, lo que a lo mejor para vivir, o en ese tiempo yo todavía tenía 3 adolescentes estudiando y todas esas cosas. Pero el Señor me sustentó y su gracia. Y yo le dije, Señor, te voy a servir. De ahí llegaba contenta aquí, corría para los servicios porque perdí mucho tiempo, muchos años ya. A veces tenía que arrancarme para poder llegar a las 2 al ministerio femenino, pero llegaba tarde, pero llegaba. Entonces a veces Dios nos hace crecer de maneras tan diferentes. Yo le digo que a mí me costó. Si yo le digo, Señor, a mí me tienes que hablar con manzanita, porque tú sabes que a mí me cuesta aprender. Y el Señor lo hace con tanto amor. El Espíritu Santo nos enseña, nos capacita, nos ayuda. Y Él es como que Él se adaptara a mi crecimiento o al suyo. Entonces yo creo que, yo siento, para mí lo más importante y lo más grande es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dice que en nuestra vida debemos madurar en aquellos que nos asemejamos a Jesús. Si yo quiero ser semejante a Jesús y usted también quiere ser semejante a Jesús, debemos aceptar la disciplina que Él nos da, nos entrega. Y a veces cuesta entender que Él también, como nos ama, Él nos corrige, Él nos disciplina, Él nos ordena. Y aunque duela a veces, porque también es doloroso. Dice que el Espíritu Santo acerca a otras personas a nosotros. ¿Y cómo las acerca a Él? Las trae. De repente, usted no se da ni cuenta cuando llega una persona, toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? El Señor me dijo que yo viniera a tu casa porque tú me ibas a enseñar algo. ¿Y qué le voy a enseñar yo? Entonces el Señor te dice las maravillas que yo he hecho contigo. Eso, hablarle de Dios. Hablarle que si esa persona, cualesquiera que sea, está mal, pasando una prueba, una lucha, si Dios me sacó a mí, también la puede sacar a ella en victoria. Y hablarle de este Dios maravilloso. El pasaje de Gálatas que leímos proviene de muchas cartas que los apóstoles escribieron a los primeros creyentes. Puesto que los apóstoles viajaban de distintas iglesias, solían escribir cartas cuando estaban en otro lugar. Estas cartas instruían, corregían, alentaban a los creyentes, porque muchas veces ellos estaban en otros lugares lejos y estaban desanimados. Recuerden que era el primer tiempo, el primer siglo, cuando comenzó la iglesia recién. Entonces, Pablo no podía estar siempre cerca de ellos, pero le escribía cartas, les mandaba cartas preguntando cómo estaban, o a los que venían de esos lugares también, ¿ya? Por el contrario, el libro de los Hechos es un encuentro histórico en la iglesia del primer siglo.
Nosotros leemos Hechos y vemos cómo comenzó la iglesia primitiva, cómo fue primero llena del Espíritu Santo y había mucha oración, mucho clamor en medio de ellos y se ayudaban el uno al otro en sus necesidades, ¿ya? Era el uno por el otro que oraban y que ellos se ayudaban en sus necesidades, cualesquiera que fueran en ese momento, ¿ya? Y dice, por lo tanto, al considerar también ellos, podemos vislumbrar cómo algunos de los primeros cristianos demostraron estos aspectos en sus propias vidas. Ellos demostraron en sus vidas, en la oración y en el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos con poder, con fuerza, de que ellos estaban siendo allí investidos de poder. Hoy nosotros también hemos sido investidos de poder y tenemos también la posibilidad, si es que alguno, por ejemplo, no ha recibido todavía la plenitud, está vigente para usted. Es cosa que usted lo pida y le converse al Señor en su intimidad lo que necesita. Que lo ayude a superar las cosas que a usted todavía le encuentra que son difíciles, ¿ya? Porque no le voy a decir que nuestro caminar es fácil, ¿ya? Es de pura rosa, no. Si también tiene espinas, ¿ya? Que nos clavan y nos duelen. Pero sin embargo el Espíritu Santo está siempre, siempre allí con usted en todo momento, ¿ya? En todo lugar. Quiero que lean Hechos 9, 36, 38. Hechos 9, 36, 38. ¿Lo tiene alguien? Hechos. Amén. Gracias, hermana. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada y le pusieron en una sala. ¿Perdón, hasta cuánto? Hechos 9 del 36 al 38. Ya, hermana, perdón. Y le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta aquí? Dice que había una mujer llamada Tabita, pero en realidad era Dorca, ¿ya? Cuando murió esta mujer creyente del primer siglo llamada Tabita, también conocida como Dorca, su carácter y sus acciones se hicieron patentes. Ella vivió una vida de amor expresada a través de su cuidado hacia los pobres y hacia las viudas, y su bondad hacia todos los que la rodeaban. ¿Cómo sabemos entonces que el Espíritu Santo estaba obrando en ella? Por los frutos, ¿verdad? Por eso nos damos cuenta. Dice, porque la persona que en ella era internamente se exteriorizaba hacia afuera, las obras, los frutos que ella estaba mostrando. ¿Usted ha conocido o conoce en este lugar alguna persona que usted la observe y vea que tiene esos frutos que resaltan en ella? Amén. Aquí también hay personas así por la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces eso es hermoso. El Espíritu Santo obra a través de nosotros. Como decíamos en Hechos 9, 39, 42. El Espíritu Santo claramente obró en Pedro y a través de él.
pedir por alguien para que vuelva de la muerte y llamarla que lo haga, sin duda es algo semejante a lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan? En la viuda de Naín, eso está en Lucas 7, 11 al 17. Dice que Jesús se compadeció de la viuda y tocó el féretro y le dijo: joven, levántate. Y este joven resucitó y se lo entregó a su madre, porque ella era viuda y era el único hijo que tenía. El Espíritu Santo es así, nos conmueve, y Él también se conmueve por la dolencia o la aflicción que nosotros podamos tener, y siempre va a actuar en favor de cada uno de nosotros. Este es un ejemplo dramático, como es más fácil reconocer, aquí es más fácil reconocer al Espíritu Santo, pero debemos saber cuándo el Espíritu Santo nos ayuda a amar, a tener gozo o a ser pacientes. Esas obras del Espíritu Santo darán vida a aquellos que nos rodean en manera poderosa e inesperada, tal como sucedió a través de la vida de Tabita. Cuando alguien, un vecino o parientes que todavía no conocen a Dios y nos ven actuar en alguna situación así, en paciencia, en amor, entonces ellos van a reconocer verdaderamente que Dios está en nosotros, que Dios está trabajando en nosotros. Entonces ellos van a desear tener lo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces tenemos que ver y estar atentos al testimonio también que nosotros demos, ya sea a los vecinos, ya sea en la iglesia, en el hogar, en todas partes donde nosotros queramos que Dios nos lleve. Tenemos que guardar el testimonio, porque llevamos dentro de nuestro interior a Cristo mismo. Dice: la falta de dependencia del Espíritu Santo detiene el crecimiento de cualquier cristiano. La falta de dependencia, cuando llego y hago las cosas conforme a lo que yo creo, pero no le pido la dirección al Espíritu Santo, no le digo: puedo hacer esto, puedo ir a tal parte. ¿Se acuerda que en una ocasión Dios le prohibió a Pablo ir a Macedonia, ¿ya? Y el Espíritu Santo tenía una situación porque no quería. A veces el Señor también con nosotros es igual, pero nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y vamos, y ahí es donde caímos o tropezamos, ¿ya? Cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera. Dice: no depender del Espíritu Santo deja que los vicios y las malas costumbres de nuestra naturaleza pecaminosa, esto es antes de la salvación, porque antes de la salvación nosotros teníamos vicio y manera pecaminosa, ¿ya? Nuestra naturaleza humana, ¿ya? Continúan produciendo malos frutos que son perjudiciales. Entonces, cuando ya llega la salvación, el encuentro personal con Cristo, y nosotros seguimos actuando de esa forma, quiere decir que nosotros todavía tenemos los frutos de la carne en nuestras vidas, que todavía no permitimos que el Espíritu Santo nos siga formando, nos siga enderezando en el camino en el cual Él quiere, porque Él, cuando lo llamó a usted y me llamó a mí, tenía y tiene un propósito, ¿ya? Usted es una sierva, un siervo, un instrumento con poder, con la presencia de Dios, y de seguro que Dios lo quiere usar. Pero cuando nosotros tenemos malas actitudes o malas palabras también, entonces es cuando se detiene el crecimiento, se estanca nuestra vida espiritual y no podemos continuar adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos muestra y nos hace reflexionar delante de Dios: esto está mal de ti, esto no me gusta de ti,
¿ya? Entonces Dios ahí viene y si le pido perdón, Él me perdona y allí comienza un nuevo proceso de crecimiento espiritual y puedo dar los frutos que Dios quiere que yo dé. Y esos frutos son para Él y son para el servicio de la iglesia, el lugar donde nosotros estemos, ¿ya? Y por eso mismo Pablo escribió con tanta persuasión y con tanta pasión acerca de nuestra necesidad de que la obra transformadora del Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es el único que nos transforma, es el único que nos redarguye de pecado, el único que nos puede redarguir de justicia. A lo mejor estamos siendo injustos con alguna persona, pero nosotros creemos que estamos súper bien. Pero Dios sí lo sabe. Acuérdense que Dios lo ve todo, todo. Nuestro accionar en la casa, en la calle, en cualquier parte, aún aquí mismo. Él no está viendo lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, porque a Él no se le escapa nada, ¿ya? El amor de nuestro Padre Celestial se manifestó perfectamente en todo lo que Jesús hacía. Él siempre obedeció a su Padre y siempre se apartó a lugares para orar, para tener intimidad personal Él y su Padre y obedecer lo que Él le decía. Él no hacía nada por el sentimiento humano de Él, ya, porque Él tiene dos naturalezas, humana y divina, ya. Entonces no hacía nada, sino se lo revelaba su Padre, ya, o sea, el Espíritu de Dios. También puede verse esto en la vida diaria de Tabita y el milagro impresionante del Espíritu Santo hizo a través de Pedro. Pero la pregunta es, ¿se evidencia en nosotros? Mirémonos aquí adentro. ¿Se evidencia en nosotros esta obra transformadora del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? Porque desde el día en que llegamos a la presencia del Señor, Dios ha ido transformando nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Ahora nos abrazamos con amor, con cariño. No nos estamos enjuiciando, viniste con este vestido, con este zapato, no me gusta, no. El Señor mira aquí adentro. Él no mira la vestimenta en la cual nosotros estamos. Él no nos juzga por eso, sino que Él lo único que quiere es que estemos con Él, en una intimidad personal, en una obediencia con Él, ya que le obedezcamos en todo. Tu vida puede demostrar poderosamente el amor radical de Dios, pero solo con el Espíritu Santo. El crecimiento del fruto del Espíritu en nosotros depende del modo directo de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Si yo dependo del Espíritu Santo en la mañana, en la tarde, en la hora de almuerzo, qué sé yo, todo el día estoy orando, clamando en nuestra mente, en nuestro corazón, es cuando Él más se va a manifestar en nuestros corazones y nos va a dar esa guía que Él quiere, ¿ya? Y va a ser ese crecimiento para nosotros y para que los otros que están a nuestro alrededor vean que realmente nos ha cambiado el Señor, que no es el crecimiento, o sea, el cambio humano por mis propias fuerzas, no, es Dios mismo, ¿ya? Vivir para Dios y llegar a ser como Jesús es posible, a menos que tratemos de hacerlo sin ayuda del Espíritu Santo. Si yo trato de crecer, como les dije en delante, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puedo hacer nada, no puedo crecer, no puedo cambiar. Sin Dios, nosotros no somos nada. ¿Se acuerdan la parábola que hablamos hace un tiempo atrás? La parábola de la vid verdadera. ¿Quién era la vid? Jesús.
¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Pero si arrancamos un pámpano, ya un racimo, ¿qué pasa con ese racimo? Ya está muerto, no tiene vida. Pero por eso nosotros debemos permanecer unidos a esa vid y debemos permanecer unidos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted puede ahora concluir pidiendo al Espíritu Santo que te ayude y que te fortalezca, como decía, en esas áreas que para usted le es difícil crecer o cambiar. Pídale ayuda, clame a Dios y el Espíritu Santo estará allí ayudándolo en todos esos momentos. Como decía, el Espíritu Santo me ayuda a crecer. Él es el único que me ayuda a crecer, ¿ya? Ahora, la salvación no es el final del crecimiento espiritual de un cristiano. Es el comienzo de una vida cristiana y que somos transformados por Dios. Aunque en el momento de nuestra salvación fuimos santificados y declarados santos, aún podemos experimentar mucho crecimiento. La obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios son transformados gradualmente a la naturaleza divina semejante a la de Cristo. La obra del Espíritu Santo es la única que tiene poder para transformarnos y para darnos el crecimiento que Él espera de nosotros. Porque tenemos que dar fruto, mucho fruto, dice, y fruto también oloroso. Y también tenemos que nuestros hermanos, los nuevecitos, que vean ese amor incondicional de Dios en medio de nosotros, porque el fruto más importante es el amor. El amor, porque Cristo por amor se dio en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar aún esos pequeñitos que vienen llegando por primera vez. Amarlos sin importar la condición de ellos, sin mirarlos en menos. Ya porque nosotros yo llevo 20, 30 años. No. Porque Él está empezando y necesita amor. A lo mejor allá afuera Él viene herido. A lo mejor él viene con ansias de un abrazo. A lo mejor de una palabra de amor. Y aquí la tiene que encontrar. Porque se supone que somos el pueblo de Dios. ¿Ya? Somos el pueblo de Dios. Las cualidades de una vida que refleja a Cristo sean cada día más evidentes en nuestras vidas. Eso tenemos que hacer. Y también a la vez tenemos que pedirle siempre a Dios que nos llene cada día nos esté llenando nuestro cántaro, nuestra vasija de una unción poderosa, de una presencia de Dios que nos guíe en todo lo que nosotros nos sea difícil, ya para cambiar o sea para hablar, actuar, ya que nos dé ese derramamiento de la gracia divina de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. El texto a memorizar es Gálatas 5, 22 y 23. Aquí yo concluyo. No sé si hay alguna pregunta o alguna acotación de parte de ustedes. Justo. Gálatas 5, sí, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ya? Lo leemos, dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gálatas 5, 22, 23. No se les olvide este texto. Es muy importante para toda la vida, no solamente hoy día que lo estamos aprendiendo, para todas nuestras vidas, para mostrar esos frutos. Esos son los frutos que agradan a Dios.
y lo que tenemos que nosotros practicar, ponerlo en práctica delante de Dios. Vamos a pasar la ofrenda, ¿ya? ¿Usted, hermana, puede pasar la ofrenda? No importa.